Momento ahora, como todos los viernes, de los mitos y verdades. Hoy tiene que ver con nuestros derechos, con los derechos del consumidor. Y estamos con un abogado especialista en la materia como Ezequiel Vergara. ¿Cómo estás, Ezequiel? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por la invitación. Bueno, vamos a arrancar ya mismo con las preguntas. Sí. La primera tiene que ver con el cargo por servicio. Siempre se puede cobrar cargo por servicio, que habitualmente es en los restaurantes, ¿no? Pero que también últimamente en las entradas que compras para ir a un espectáculo, a los shows. Bien, si tuviera que responder diría que es falso que siempre se pueda cobrar. Evidentemente hay situaciones en las que pueden cobrar el servicio o los cubiertos, supongo que se refiere al servicio de restaurante. En ese caso, el consumidor bien puede preguntar concretamente cuál sería el servicio que nos ofrecen. Hay algunas jurisdicciones, por ejemplo Buenos Aires, que lo regula especialmente y que dice que tiene que haber un vaso de agua, una panera, sal, en fin, algunas cuestiones específicas. Acá lo importante para esto y para todas las preguntas que vengan y cómo funciona el sistema, lo más importante es que existe el deber de información de parte de las empresas, de todo tipo de empresas, al consumidor. Eso está muy claro en la ley y esta información debe ser clara, detallada y veraz. Así que si no lo informan, ahí es cuando no lo pueden cobrar. Pero si está en la carta, no hay modo de reclamar después. Siempre que esté claro y yo diría reforzado por un aviso en el caso que presumiblemente es un lugar en el que normalmente no cobran este tipo de servicios. Entonces debería estar en la carta y además el mozo, la persona que nos atiende, nos debería advertir también de esta situación. Pero suele estar mucho en letra chica, ¿no? Sí. En las cartas, apenitas. Bueno, si estuviera escondido, podría ser pasible de un reclamo perfectamente y el pedido de devolución del dinero. No tiene que estar escondido. Por eso digo, información y trato digno. Sobre esos principios que no son una normativa, sino que están en la Constitución, es que se basa todo el sistema de protección del consumidor. Pasamos a la segunda. Vamos a la que sigue. ¿La propina debe ser un porcentaje de lo que consumo? No, en absoluto, esto es falso. Existe la propina, es una liberalidad, el que quiere la deja, el que no, y de hecho está reforzado porque varias veces se han intentado hacer proyectos de ley fijando un porcentaje y no han avanzado, han sido rechazados esto. Entonces se entiende que la sociedad argentina la propina la tiene como un uso y costumbre, pero no es obligatorio y mucho menos un porcentaje fijo, más allá de que las aplicaciones hoy puedan darnos la posibilidad de distintos porcentajes que uno puede elegir, pero eso no implica que sea obligatorio. Pasamos a la siguiente. Bien, ¿se puede aplicar derecho de admisión? Se puede aplicar derecho de admisión, de hecho hay una ley específica que regula cómo debe ser este derecho de admisión, pero para entenderlo básicamente, salvo situaciones de código de vestimenta o de una persona que está bajo consumo de estupefacientes, que se comporta violentamente, que tiene armas, etcétera, no debería haber un derecho de admisión que tenga que ver con cuestiones que puedan dar lugar a la discriminación. Esto se da mucho en los boliches. Claro. Se da mucho en los boliches, podría ser en cualquier tipo de establecimiento en el que uno ingresa. Puede haber un código de vestimenta, por ejemplo, hay que ir con traje y corbata. Bueno, si está anunciado, si está claro en el cartel de ingreso y cualquier persona puede adaptarse a ese código, es perfectamente admisible. Si no, si es una cuestión que se realiza arbitrariamente y en la puerta, claramente estaría fuera del esquema de derecho de admisión permitido. Y tiene que estar avisado porque muchos locales tienen, este local se reserva el derecho de admisión, tiene el cartelito. ¿Es necesario que esté ese cartel o pueden reservarse el derecho de admisión? No, lo que tiene que estar informado es claramente cuáles son las condiciones del derecho de admisión, si son algunas específicas. Repito, condiciones generales, como una persona que porta armas, para dar un ejemplo, eso perfectamente, y no hace falta que esté el cartel, el establecimiento puede decir no entra acá portando armas, por ejemplo. Bueno, pasamos a la siguiente. A ver, ¿puedo ingresar al cine con golosinas o alimentos comprados afuera? Sí puedo ingresar al cine cuando el cine vende alimentos, que es lo normal. Sí. En ese caso, lo contrario sería generar una venta atada. Si el cine está vendiendo productos y no me deja ingresar con los mismos productos, quiere decir que entonces no está funcionando como cine, sino como venta de alimentos. Pero tienen que ser los mismos productos. Bueno, de la misma naturaleza. Porque últimamente al cine, antes era sagrado el cine, no se podía, podía comprar el maní del chocolate que te vendía, pero no, esto de comer tanto dentro de un cine, en poco tiempo, una milanesa con papa frita. Bueno, por supuesto, si me voy con una bolsa de mariscos, claro, vas con el un tupper olor ahí, que va a generar a que las personas no puedan disfrutar del espectáculo, evidentemente sí, eso pueden decir, con eso no podés entrar, dentro de lo razonable. Si son golosinas, el cine vende golosinas. Una gaseosa podés llevar, por ejemplo. Exactamente, de nuevo, si el cine las vende. Ahora, si es un tipo de cine específico donde está pensado para que nadie coma
dentro del espectáculo y por lo tanto tampoco venden alimentos, ahí sí me pueden decir no ingresás como alimentos. Pero el cine comercial normal, los que conocemos que venden alimentos, deberían dejarnos ingresar con el mismo tipo de alimentos. Se ha relajado ya mucho esto, porque si bien sigue estando el cartelito donde dice está prohibido ingresar con alimentos, te ven que ingresás con alimentos o con una botella de agua o algo que traes de afuera y no te dicen nada. Es como que se ha relajado un poco el tema. Sí, porque hubo reclamos, hubo alguna jurisprudencia, hubo algún planteo y empezaron a dejar de... A ver, que un establecimiento ponga un cartel, no con eso hace la ley, ¿no? La ley está desde la Constitución para abajo y repito, el derecho del consumidor en particular tiene jerarquía de nivel constitucional, así que ni siquiera una ordenanza municipal puede desvirtuar estos principios básicos que explicamos al principio. Seguimos, Ezequiel. A ver. Vamos con la próxima. ¿Puedo llevar a mi casa el resto de comida sin consumir? Bueno, esto parecido, ¿no? A lo de Las recién. sobras. Por supuesto que puedo llevarlo, tengo todo el derecho de llevarme lo que quede del producto y además en algunas jurisdicciones, por ejemplo Buenos Aires, es obligatorio. Es decir, el comercio debe directamente darnos esa sobra y decir, bueno, acá está, y si no, bueno, verá qué hace el consumidor con eso, si lo quiere dejar decide. Pero en definitiva, si bien no hay tanta regulación en la mayoría, en Córdoba no hay una regulación sobre eso, mientras que yo avise y no genere un problema al establecimiento, tengo todo el derecho Esto también es un a hábito que llevármelo. creo que quedó Ya establecido en se los está últimos volviendo tiempos, ¿no? Antes daba costumbre, como vergüenza a lo mejor, Sí. pero ahora es algo común. Tal cual, es Ya como. es habitual. Bueno, Bien. ¿tenemos más? A ver la siguiente. A ¿En ver. un consumo grupal se puede pedir pagar por cuentas separadas? Bueno, esto a veces puede generar alguna controversia. Hoy que hay tantos métodos de pago, que pago con débito, que pago con una aplicación financiera, que pago con efectivo, y entonces puede generar un problema al mismo grupo de amigos que van a comer. Yo lo que sugiero para un buen comportamiento también del consumidor es avisar al establecimiento, vamos a pedir cuentas separadas. Si yo ya avisé de entrada, no debería haber ningún motivo para que el comercio pida tickets separados y cobre por separado, así seamos 20 personas. De nuevo, dentro del límite de lo razonable y siempre y cuando no hayamos accedido a algún tipo de promoción por grupo, en ese caso podría plantearse que el establecimiento nos diga es una complicación y habría que ver. Pero en concreto la respuesta es sí, puedo pedir que a mí me cobren por separado, pagar con cualquier método de pago y no debería negarse por el hecho de que forme parte de un grupo. La última pregunta. A ver, al pagar con tarjeta de crédito, ¿pueden cobrarme recargos? Bueno, diría que esta es de las más violadas actualmente. Ya el uso y costumbre es violar la normativa de la ley de tarjetas de crédito que establece que no se puede hacer diferencia en absolutamente ningún método de pago. Y muchas veces la diferencia se hacen a través de descuentos por pago en efectivo. Eso es lo más común. Eso técnicamente es lo mismo que hacer diferencia. Claro. Yo digo, te hago 10% en efectivo, estoy violando la ley de tarjeta de crédito. Lamentablemente es bastante común. Lamentablemente la mayoría de los comerciantes no saben que están violando la ley o no les importa, en fin. El consumidor podría reclamar, pero en concreto ahí se produce también el hecho de que en definitiva, si el consumidor se pone en esa situación, en un conflicto, quizá pierde ese beneficio, por lo menos en el momento. Entonces lo que conviene, en el caso que sea frecuente, es directamente denunciar a ese comercio ante la autoridad, porque generalmente incluso lo exhiben, ¿no? Directamente ponen un cartel con el descuento y esto no está permitido por la ley. Pero esto siempre que sea en un pago, digamos, si yo quiero sacar cuotas, ¿sí me pueden cobrar recargo en cuotas? Estamos hablando del precio del producto o servicio. Distintos son los intereses Ahí va. que cobra la tarjeta, que eso ya es una cuestión financiera, que por supuesto se puede cobrar los intereses correspondientes. Pero el precio del producto tiene que ser el mismo, si lo pago con tarjeta de crédito, de débito, efectivo o cualquier modalidad de pago. Gracias, Ezequiel, por ser parte de este Mitos y Verdades. No, gracias a ustedes por difundir estos temas. Hacemos la pausa y ya volvemos con más.